La pasada clase hemos recorrido varias distribuciones, ¿no? Hemos visto la geométrica, la binomial negativa y la hipergeométrica. Em, Antes de la hipergeométrica al menos, ¿no? Antes de la hipergeométrica había una particularidad de que todas tenían un experimento Bernoulli por detrás, ¿no? Todas tenían un suceso de éxito o fracaso por detrás que se heredaba prácticamente desde la distribución Bernoulli. Esa era una de las características principales. Y lo otro importante que hemos ido viendo es que tanto vale la pena separarlas, ¿no? Como la binomial y la Bernoulli es la principal, digamos, la básica, que es un solo experimento de éxito y fracaso, ¿no? Donde tenemos una probabilidad P de éxito y fracaso. Después tenemos la binomial, donde se fija el número de experimentos Bernoullis, ¿no? Es un parámetro de la distribución binomial, es justamente la cantidad de experimentos Bernoullis que se van a realizar, y la variable aleatoria viene a ser justamente la cantidad de éxitos la cantidad de éxitos que esperamos en esos n experimentos Bernoullis que se van a hacer, ¿no? Esa era la característica binomial. Estaban acotadas ambas distribuciones basadas en cuántos Bernoullis se van a hacer. Uno en la binomial y n en el caso, perdón, uno en la Bernoulli y n experimentos en el caso de la binomial. Ya pasando a la distribución geométrica y binomial negativa, tenían un recorrido hacia el infinito porque eran número de experimentos necesarios hasta que ocurra un éxito, ¿no? Se podía leer de intentos o número de fracasos, ¿no? Ahí varía un poco la forma de la distribución, pero ambas distribuciones, la geométrica particularmente, decía que son el número de experimentos o número de fracasos antes de conseguir un éxito, ¿no? Número de experimentos Bernoullis fracasados antes de conseguir un éxito. Mientras la binomial negativa venía a ser una especie de generalización de esa, ¿no? Es número de fracasos antes de conseguir R éxitos. Y después habíamos entrado a la distribución hipergeométrica que tenía una particularidad relacionada a un proceso de extracción, ¿no? Necesariamente cuando hablamos de una distribución hipergeométrica, existe un proceso sin reposición de extracción, ¿no? Existe un proceso sin reposición de extracción de una muestra de una población. Y ahí habían algunos elementos que teníamos que reconocer para cuando era una distribución hipergeométrica, ¿no? Una población, una muestra, una característica de interés. Eso es básicamente lo que nos dejaba la hipergeométrica la pasada clase. Ahora, bueno, sí, ahora vamos a ver la distribución Poisson, ¿no? La distribución de Poisson o Poisson. Tiene diferentes formas de pronunciar. Eh, que es una distribución algo distinta, ¿no? Algo distinta a las otras. Podemos pensar que igual en el fondo está contabilizando número de éxitos en algún punto, ¿no? Eh, por ejemplo, la binomial, ¿no? La binomial, cuando la n de la binomial, cuando el número de experimentos Bernoullis de la binomial tiende al infinito y la probabilidad de éxito es muy pequeña, por ejemplo, una binomial se transforma o converge en probabilidad y converge a una distribución de tipo Poisson, ¿no? De tipo Poisson. Entonces, tiene sus particularidades esta distribución. O sea, uno puede hallar conexiones con las anteriores distribuciones que hemos visto. Y a la vez esta distribución es fundamental para hacer enlace con otros comportamientos o con otras distribuciones ya en el ámbito continuo, por ejemplo, ya en el caso de las siguientes, del siguiente tema básicamente, ¿no? Estoy grabando la clase por si acaso, si alguien preguntó, estoy grabando la clase. La distribución de Poisson la van a volver a ver seguramente. No estoy seguro si se ve en estadística 2 como uno de sus usos. Me imagino que como un ejemplo la van a ver, ¿no?
pero sí la van a recordar, a mencionar o seguramente estudiar un poquito más en otro ámbito cuando vean operativa 1 u operativa 2. Porque la Poisson está un poco orientada a muchos de los procesos que se ven en esas materias, ¿no? En operativa 1 y operativa 2, que se ven procesos de optimización, procesos de nacimiento y muerte, ¿no? Modela normalmente ese tipo de cosas la distribución de Poisson. Es una distribución importante, es una de las más usadas dentro de estas distribuciones discretas. Y a ver, vamos entrando a su definición. Voy a poner ahí los apuntes para que tengamos la distribución de Poisson. Vamos a decir que X, que es una variable aleatoria, se distribuye de tipo Poisson, ¿no? De tipo P, digamos, de tipo Poisson, con un solo parámetro. Es el parámetro lambda, ¿no? Este parámetro de la Poisson se lo conoce como el parámetro lambda. Lambda necesariamente es mayor a 0, ¿no? Lambda necesariamente es mayor a 0. Y la función de probabilidad de una distribución Poisson tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma de acá. La probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor particular x pequeña es igual a la exponencial de menos lambda, lambda x, x factorial. Para x en 0 hasta el infinito. Para x en 0 hasta el infinito. Primer aspecto importante acá, que x, el recorrido de la variable aleatoria, es positiva, ¿no? Es 0 y los positivos, ¿no? Los positivos discretos, o enteros, ¿no? 0, 1, 2, hasta el infinito. Esta distribución tiene esta particularidad, que tanto su esperanza como su varianza son exactamente iguales, y el valor es lambda. Tanto la esperanza como la varianza son exactamente iguales y en este caso su valor es lambda. Y bueno, ahí también se enuncia la función generatriz de momentos. En la materia en particular no nos compete demasiado ver un poco el origen, ¿no? de cómo se forma esta distribución, ¿no? Cuál es la motivación por detrás. Eso está un poco más orientada a teoría de probabilidades. Y tampoco nos concierne demasiado tener una idea de la forma de lambda o quién es lambda, ¿no? O cómo se estima lambda. En la mayoría de los ejercicios, lambda nos van a dar algo de información para poder acceder a ella, ¿no? Pero una construcción formal de este valor, de este parámetro lambda, seguramente lo van a aprender en estadística 2 cuando vean la estimación puntual, por ejemplo, ¿no? O las distribuciones muestrales, que es uno de los primeros temas. Muchas de esas distribuciones o muchas de esas estimaciones están orientadas justamente a encontrar una forma de lambda a partir de observaciones de un fenómeno ya más real, ¿no? Así que en nuestro caso es un poco entender, conocer la forma de la distribución, entender algunas propiedades, conocer muy bien el uso de esta distribución para que cuando uno vea un problema real pueda adaptar ese problema a este modelo de probabilidad y a partir de eso justamente poder ya calcular algunas probabilidades, ¿no? Esa es un poco la idea fundamental. Esa es la idea fundamental de esta parte. Toda la clase de hoy vamos a hablar de la distribución de Poisson y vamos a ir viendo algunas propiedades, así que vamos empezando. A ver, antes de entrar, ya, está bien. Podemos entrar a esto de los usos de la distribución de Poisson, pero para entenderla tenemos que de alguna manera delimitar el espacio de trabajo, ¿ya? Para el uso de la Poisson, ¿no? El uso de la Poisson, o la variable en este caso x, ¿no? Como está acá, representa el número de eventos de cierto tipo, ¿no? Representa el número de eventos de cierto tipo. Es como la cantidad de ocurrencias de algo, ¿no? La cantidad de ocurrencias de algo
de alguna forma limitadas o encajadas, ¿no? Que ocurren, ¿no? El número de intentos o eventos, ocurrencias de algo, ¿no? Algo está ocurriendo, una vez, dos veces, tres veces, ninguna vez, pero algo está ocurriendo dentro de un espacio definido, ¿no? Dentro de un espacio definido, ¿no? Que ocurren en un intervalo de tiempo o en una región o en un volumen. Entonces aquí hay como dos conceptos importantes. Uno, hay una delimitación espacial o temporal, ¿no? Espacial o temporal, o basada en un volumen, por ejemplo, ¿no? Pues, estamos hablando de un intervalo de tiempo, ¿no? Número de ocurrencias en una hora, digamos, ¿no? En una región puede ser, o en una región. Número de ocurrencias en un cierto municipio o en una cierta comunidad, ¿no? O en un volumen, ¿no? Número de ocurrencias en cierto volumen de información o en cierto volumen de, no sé, de algún líquido en particular, digamos, ¿no? Ya yéndonos a un ejemplo más que se podría aplicar en las ciencias químicas, por ejemplo, ¿no? La Poisson modela este tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Si uno estaría interesado en calcular, eh, por decir, en el este, ¿no? En la autopista, en el peaje de la autopista, ¿no? El número el número de buses grandes que pasan por el peaje de la autopista de 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde, ¿no? En ese intervalo de 2 horas, ¿no? ¿Cuántos buses grandes pasarán, ¿no? En ese intervalo de hora por el peaje de la autopista? Eso se puede modelar con una distribución de tipo Poisson, ¿no? El número de personas que son atendidas en una caja, en un banco, en un día laboral de 8 horas, por ejemplo, ¿no? En un día laboral de 8 horas, el número de personas que son atendidas en la caja de un banco, eso se puede modelar con una distribución de tipo Poisson, ¿no? Eh, Pensando en esto de la región, por ejemplo, ¿no? Hay muchos ejemplos relacionados principalmente en la parte de accidentes, por ejemplo, ¿no? Uno podría pensar número de accidentes en moto durante un año en una región, en un departamento de un determinado país, por ejemplo, ¿no? Eso se puede modelar con una distribución de Poisson. Acá hay algunos ejemplos más, ¿no? Fallas de un computador en un día de operación, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas fallas puede presentar un computador en un día de operación? Eso se puede modelar con una distribución de Poisson. Número de clientes que entran a un banco en un día dado, ¿no? ¿Por qué es importante, ¿no? ¿Por qué es importante esto, ¿no? ¿Por qué es importante la distribución de Poisson? Porque justamente ahí van a ver en operativa uno u operativa 2 cuando se vea teoría de colas, son temas relacionados justamente a la optimización. Y este tipo de distribuciones nos pueden dar una especie de alerta, ¿no? Una especie de sistema de alerta para ver si se está atendiendo en el tiempo adecuado, si son necesarias poner más cajas de atención, dado que la cantidad de gente que llega en determinados días o en determinadas horas se incrementa, ¿no? Muchas de esas cosas para muchas de esas cosas se puede utilizar justamente la distribución de Poisson, ¿no? Lo que les comentaba, una distribución binomial, ¿no? Una distribución binomial con n experimentos binomial y p probabilidad de éxito. Si esta n tiende al infinito, ¿no? Es muy grande, no necesariamente así enorme, ¿no? Una n mayor a 30, 40, una n que ya no se pueda calcular muy fácilmente con una binomial sencilla, se la puede pasar a una Poisson, ¿no? Si n tiende al infinito y además p es muy pequeña, la probabilidad de éxito es muy pequeña, lambda podría ser escrita de esta forma, n por p, ¿no? N por p. Y además imaginamos, dado que n es muy grande y p es chiquita, entonces este valor de lambda va a ser constante.
podemos decir que esta x también se distribuye de forma de tipo Poisson, con lambda justamente igual a n por p. N por p, ¿no? Una regla muy rápida para decidir en qué momento podemos utilizar una Poisson en vez de una binomial, ¿no? En qué momento podríamos utilizar una Poisson en vez de una binomial, sería justamente cuando n, por ejemplo, sea mayor a 50, ¿no? Tengo más de 50 experimentos Bernoullis y la probabilidad de éxito es menor a 0,1. Esta es una manera bastante sencilla, una regla bastante sencilla para aplicar una Poisson en vez de una binomial, ¿no? Cuando la binomial es un poco compleja de calcular. Van a ver que la binomial con valores grandes se vuelve muy tedioso hacer algunos cálculos, ¿no? Entonces ahí la Poisson es mucho más, ayuda de manera mucho más sencilla a hacer esto, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? En estos dos grafiquitos, se los voy a mostrar lo que tenemos acá. En estos dos gráficos estoy poniendo un n60 y probabilidad de éxito de 0,5, ¿no? Estamos cumpliendo un poco la regla de convergencia. Y voy a crear una binomial y voy a crear una Poisson, ¿no? Una binomial y una Poisson. Y vamos a ver la distribución o el histograma de ambas funciones, ¿no? Para ver cuán parecidas son. Para que vean que sus probabilidades son muy similares, estimándolas desde una Poisson o una binomial, ¿no? Esta es la distribución de una binomial con n igual a 60 y p 0,5. Esta es la distribución de una binomial con n igual a 60 y p a 0,5, ¿no? Una simulación de esa distribución. Mientras que esta de acá es una Poisson, una Poisson con lambda igual a n por p, ¿no? Utilizando los parámetros de la binomial. Si se dan cuenta, son casi prácticamente iguales, al menos en forma. Existen ciertas diferencias, ¿no? En estos, en alguna de las barras, en algunos es un poco más pequeño, un poco más grande, ¿no? Entonces, este es un buen ejemplo para ver cómo la Poisson puede aproximar fácilmente las probabilidades de una binomial. Vamos a ver esto seguramente en algunos ejemplos más adelante, pero es importante que tengamos en mente esto. Ya, así que, a ver, antes de algunos ejemplos, estudiaremos algunas propiedades o, bueno, nos convenceremos un poco de cómo funciona esta función de tipo Poisson, ¿no? Verificar si efectivamente, vamos a poner algunos ejemplos, algunos ejercicios en realidad, ejercicios. Un primer ejercicio puede ser verificar si efectivamente la distribución de Poisson, es una distribución de probabilidad. Verificar si efectivamente la distribución de Poisson es una distribución de probabilidad. Para eso nosotros lo que deberíamos hacer es aplicar, ¿no? una de las propiedades que habíamos visto ya para verificar justamente estos, ¿no? La sumatoria, ¿no? La sumatoria en el recorrido de la función, o en el recorrido de la variable aleatoria, de las probabilidades de x igual a x, ¿no? La sumatoria en el recorrido de la variable aleatoria de todas las probabilidades, por definición de una variable aleatoria, debería ser siempre igual a 1, ¿no? Siempre debería ser igual a 1. Si eso se cumple, estamos seguros de que es una función de probabilidad. Si esto ahora lo ponemos en función de la variable aleatoria, ¿no? La variable aleatoria, en nuestro caso, tiene esta forma, ¿no? Su función de probabilidad. X de 0 a infinito, ¿no? Entonces el recorrido en realidad es x, inicia en 0 y se va hasta el infinito. ¿No? De x igual a 0 hasta el infinito. De la función de probabilidad, que es esta, ¿no? Exponencial de menos lambda, lambda x, x factorial. Esa la voy a copiar de aquí arriba para
tenerla a la mano. Ahí está. Deberíamos demostrar que esta sumatoria, converge a uno, ¿no? Deberíamos demostrar que esta sumatoria converge a uno. Podemos hacer algunas operaciones ahí. Si se dan cuenta, exponencial de menos lambda. Lambda es un parámetro, no es una constante finalmente de la distribución, así que lambda la podemos sacar fuera de la sumatoria, ¿no? Podemos tener exponencial de menos lambda afuera de la sumatoria, y adentro de esto podríamos tener justamente todo lo demás, ¿no? Que es la sumatoria, pero ya sin considerar al valor de lambda, ¿no? Lo pongo ahí, todo sin el exponencial de menos lambda. Tendríamos eso, ¿no? ¿Qué tal en ese punto? ¿Qué podríamos hacer? Tenemos que demostrar que todo esto es igual a 1. ¿Alguien recuerda a qué es igual esta sumatoria? ¿Alguien le es familiar esa sumatoria? La sumatoria en x igual a 0 hasta infinito de lambda x factorial. No han tenido que ver en cálculo 1. A ver, les doy unos 2 minutos para que vayan pensando a qué se parece esa sumatoria. ¿Qué tal? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien recuerda?
¿Qué dicen? A ver, por un punto, ¿alguien se anima a recordar quién es? Si se les parece conocida, ¿la han visto alguna vez? Por un punto, alguien si se anima hasta el minuto, hasta las 12:42, ¿no? Un minuto más. Ya, a ver, para que esto sea igual a 1, ¿qué debería pasar? ¿No? ¿Qué debería pasar para que todo esto sea igual a 1? ¿A qué debería converger esto, no? ¿O qué debería ser igual a esto para que todo esto se vuelva 1? Vamos a partir de ahí, ¿no? Si es que no tenemos un poco en mente eso. Pero, en teoría, ¿qué debería pasar? El mejor escenario es que, bueno, la primera parte, ¿no? La primera parte exponencial de menos lambda se va a quedar como está, ¿no? Para que todo esto sea igual a 1, tengo que multiplicar algo a este exponencial de menos lambda de tal forma que eso se vuelva 1. Entonces, esto de acá seguramente debería converger al exponencial de lambda. Esto debería converger al exponencial de lambda. Si eso sucediera, tengo la exponencial de 0. ¿Y la exponencial de 0 es cuánto? 1. Ahí podemos ver, ¿no? La exponencial de 0 es 1, ¿no? Esto debería pasar, ¿no? Esto debería pasar si es que queremos nosotros demostrar esto. Así como que tratar de hacer una especie de ingeniería inversa, digamos, ¿no? Para que sea 1, acá esto debería converger exactamente a esto para que se simplifiquen y se vayan, digamos, ¿no? Ahora, ¿será que esto es cierto? ¿Será que la sumatoria de x igual a 0 hasta el infinito da la exponencial de lambda? ¿No? Esa es un poco la duda. Y sí, o sea, en realidad la distribución de Poisson está un poco vinculada a lo que es la función exponencial, ¿no? La función exponencial, vamos a ver la función exponencial, ¿no? Que es esa e, ¿no? La función exponencial es esta e, ¿no? La función exponencial. Veremos cómo se forma la función exponencial, ¿no? A ver, vamos a ver Wikipedia algo, y aquí está, ¿no? Aquí está la definición formal de la distribución exponencial. La distribución exponencial de x, en el fondo no había sido nada más que una sumatoria. Letras más, letras menos, dice acá k, la exponencial de x, ¿no? La exponencial de x es igual a la sumatoria de k igual a 0 hasta el infinito de x elevado a la k de k factorial. Un tema de algo homólogo simplemente, lo voy a poner aquí al lado. Es un tema de letras ahora simplemente, ¿no? La exponencial de lambda, ¿no? La exponencial de lambda debería ser esto a la sumatoria de lambda x, ¿no? Lambda x, que lo tengo acá, lambda x sobre x factorial. Es un tema de letras, pero sí, efectivamente la distribución exponencial es la que se utiliza para hacer todas las demostraciones vinculadas a la distribución de Poisson, ¿no? Esta distribución exponencial. Entonces acá les voy a poner como una nota, ¿no? Esto, recordando que voy a poner, ¿no? La exponencial de cualquier cosa, dice, ¿no? La exponencial, en este caso, lo voy a poner la exponencial de cualquier cosa. Está bien, lo pondré la exponencial de x, ¿no? Que es la función formalmente ahí, ¿no? La exponencial de x es igual a ¿qué? Dice, a la sumatoria cuando
cuando k es igual a 0 y esto se va hasta el infinito, ¿de quién? De x elevado a la k sobre k factorial. Esa es la distribución, esa es la forma de la función exponencial, ¿no? La función exponencial, que es una función matemática, ¿no? Esa es la forma de la función exponencial. Entonces, es un tema de letras simplemente, ¿no? Es un tema de letras, ¿no? Tal vez para no mezclar esto de la variable x con nuestra forma, le voy a poner y, digamos, ¿no? El exponencial de y no es nada más que la sumatoria, acá lo puedo poner si quieren, en vez de k, la variable aleatoria que nos interesa a nosotros, dado que es simplemente un tema de letras. De x igual a 0 hasta infinito, de y elevado a la x factorial, ¿no? Esa es la forma de la función exponencial. Entonces, esta es una de las distribuciones que se utiliza principalmente para cualquier demostración de la distribución de Poisson, ¿ya? Entonces, sí, efectivamente esto había sido cierto, ¿no? Toda esta sumatoria de acá, de x igual a 0 hasta el infinito, converge finalmente a exponencial de lambda, ¿no? Convierte a exponencial de lambda haciendo las operaciones, esto es 1. Eso es cierto. Un segundo ejercicio en esta parte, nuestro segundo ejercicio, demostrar que si x se distribuye Poisson con parámetro lambda, ¿no? Con parámetro lambda, la esperanza matemática de x es igual a lambda. Demostrar que esto es cierto. Demostrar que la esperanza de x, o la esperanza de una distribución Poisson, es igual a lambda, ¿no? Que sería la siguiente demostración. Voy a escribir algo ahí para que veamos cómo se aplica esto. Por definición, la esperanza de una variable aleatoria no es nada más que, ustedes recordarán, la sumatoria en el recorrido de x por la función de probabilidades, ¿no? Esa es la definición de la esperanza, ¿no? Esa es la definición de la esperanza. X por sus probabilidades. En nuestro caso, si aplicamos esto, debería ser la sumatoria de x igual a 0, ¿no? Que es el recorrido de la variable aleatoria, elevado a infinito, ¿no? hasta el infinito, de, por la función de probabilidades, de x por la función de probabilidades, que lo puedo escribir de esta forma, ¿no? La función de probabilidades es exponencial de menos lambda, lambda x factorial, entonces sería x por exponencial de menos lambda, exponencial de menos lambda por lambda x, lambda elevada a la x, todo esto sobre x factorial. Tengo que demostrar que todo esto es igual a lambda, ¿no? Tengo que demostrar que todo esto es igual a lambda. A ver, para esto les doy unos 5 minutos para que vayan haciendo el ejercicio en sus cuadernos, vayan viendo por dónde se puede ir para resolver esto, ¿no? ¿Cuál será el paso adecuado? ¿Por dónde podemos partir para esto? Así que a ver, les dejo unos 5 minutos para que vayan viendo y razonando, ¿no? ¿Cómo llego a lambda a partir de esta función? A ver, vuelvo a las 12:55 y les pregunto cómo les ha ido, qué me recomiendan hacer y vamos avanzando, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Alguien tiene una sugerencia de cómo podemos resolver el ejercicio? ¿Cuál consideran que debería ser el paso? ¿Cuál debería ser nuestro siguiente paso? Este exponencial de menos lambda como que no nos sirve, lo voy a sacar fuera de la sumatoria porque es una constante finalmente, ¿no? Exponencial de lambda, exponencial de menos lambda y después x, lambda x, x factorial. Ya, José Manuel nos dice, ¿qué tal si le multiplicamos por un lambda y le dividimos, ¿no? Introducimos un uno, ¿no? Un lambda inferior y un lambda abajo. Entonces, ¿qué sugieren? Podríamos introducir ese lambda, ¿no? Como dice su compañero. Es una forma artificial de poner eso. De alguna manera, si eso fuera así, podríamos, como un artificio, a ver si seguimos la idea. Acá podría ser algo de ese estilo. A ver, estás. Acá podría introducir un lambda, ¿no? En el numerador y otro lambda en el denominador, ¿no? Y otro lambda acá en el denominador, otro lambda aquí abajo. Otro lambda aquí abajo, ¿no? Eh, es buen paso. Si hiciera esto, ¿qué puedo hacer? ¿No? Si hiciera esto, eh, este lambda x con este lambda se puede cancelar, ¿no? Este lambda x con este lambda se puede cancelar al menos un lambda de arriba, ¿no? Al menos un lambda de arriba con este lambda de aquí abajo. Así que, a ver, para no hacerlo todo en la misma ecuación, voy a copiar otro para que tratemos de ver, de rescatar la mayoría de los pasos. Si simplifico uno de estos lambdas de aquí arriba con el lambda de aquí abajo, el lambda de ahí abajo puede desaparecer. El lambda de ahí abajo puede desaparecer. Y en el caso del lambda de arriba, ¿no? En el caso del lambda de arriba, ya no estaría elevado a x. Estaría elevado a ¿cuánto? A x menos 1, ¿no? Ya es algo, ¿no? Es algo. Es algo bueno. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer ahí? Todo eso tiene que volverse lambda de alguna forma. Voy a copiar acá. Voy a continuar aquí abajo. ¿Qué podríamos hacer ahora? ¿Qué sugieren? Esto voy a cerrar. Aquí lo hemos visto. Ya. ¿Qué dicen? ¿Qué puede hacer acá? Preguntas ustedes. ¿Será que puedo hacer que la sumatoria no empiece en 0, sino que empiece en 1? ¿Lo mismo? ¿Será lo mismo? ¿Qué dicen? Voy a hacer que la sumatoria ya no empiece en 0, sino empiece en 1. ¿Puedo hacer eso así alegremente?
Es posible. ¿Qué dicen? ¿Puedo hacer eso alegremente? Sí, ¿no? Se dan cuenta, la sumatoria inicia en cero, ¿no? La sumatoria inicia en cero. Es una sumatoria de x igual a cero, a uno, a 2, a 3, así hasta el infinito. Cuando x valga cero, ¿cuánto vale todo esto? Cuando x vale cero, ¿cuánto vale todo esto? Cuando x vale cero. Cuando x vale cero, voy a tener cero por lambda elevado a la menos uno por cero factorial. Cuando x valga cero, todo esto es cero. Entonces, que inicie en cero o inicie en uno es lo mismo porque el primer elemento cuando x valga cero no aporta nada a la sumatoria. Por eso le puedo poner esto, ¿no? X igual a 1. Segundo caso, o sea, segundo aspecto que hay que tomar en cuenta. Esta x factorial, yo la puedo desarrollar un poco y decir, bueno, si recuerdan ustedes, ¿qué es el factorial? ¿No? Es un producto, es una productoria desde el más grande hasta el más pequeño, ¿no? En reducciones de una unidad. Lo puedo poner como x multiplicado por x menos 1 factorial, ¿no? El x factorial lo puedo poner de esta forma. Lo puedo poner fácilmente de esa forma. Haber hecho eso me va a permitir poner toda la función en otra forma, ¿no? Teniendo otro aspecto. Esta x de acá se va a simplificar, esta x de acá se va a simplificar con esta x, ¿no? Esa x de acá se va a simplificar con esa x. Ya no tengo el x en el numerador ni en el denominador. Ahí está, ¿no? También podría ser que la sumatoria, este 1 pasarlo al otro lado, ¿no? Pasarlo x menos 1, 0, ¿no? X menos 1 igual a 0. Puedo hacer esos cambios, ¿no? Estoy simplemente haciendo operaciones sobre estos elementos. En esto yo puedo hacer, estoy acá, ¿no? Estoy acá en el medio. Puedo hacer una especie de cambio de variables. Simplemente voy a rebautizar este x menos 1 con una y, digamos, ¿no? Donde haya x menos 1, le voy a poner una y. Aquí hay un x menos 1 como un cambio de variables simplemente. X menos 1 va a ser ahora y. Acá tengo otro x menos 1. Todo donde exista x menos 1 voy a ponerle y. Aquí hay otra x menos 1. Voy a ponerle y también ahí. En este caso sería simplemente y factorial. Para que se vea un poco más ordenado, ¿no? Para tenerlo en términos de otra variable, ¿no? X menos 1 va a ser igual a y. ¿A qué es igual esta sumatoria? ¿A qué ser igual toda esta sumatoria? La exponencial de lambda, ¿no? Como dice Cristian. Efectivamente, por la definición que habíamos dicho de la función exponencial, esto no es nada más que la exponencial de lambda. Entonces, ¿qué tengo finalmente? Tengo lambda por la exponencial de menos lambda por la exponencial
de lambda. Y como habíamos visto, la exponencial de menos lambda por la exponencial de lambda es exponencial de 0, la exponencial de 0 es 1 y finalmente el resultado final es simplemente lambda, ¿no? Simplemente lambda. Y ya está, ¿no? Ya está demostrado que efectivamente la esperanza de una Poisson había sido lambda, ¿no? La esperanza de una Poisson había sido lambda. Y ya está. La varianza de x sigue un procedimiento exactamente igual a este, ¿no? Solo hay un rezago de x menos 2, van a ver que es la única diferencia. Esa se las estoy poniendo por si acaso como una tarea virtual, ¿no? Seguramente les va a llegar la notificación a la 1:30, cosa de que vayan armando eso hasta el día jueves, ¿no? Así que eso les va a llegar como una tarea para el tema de la varianza. Ya. Entonces, ya con esas dos puntualizaciones, para un poco entender qué está detrás de la distribución Poisson, que había sido un poco el uso de la función exponencial, ¿no? Ese es un poco el uso para las distintas demostraciones. Ya podemos empezar a hacer algunos ejercicios, ¿no? Algunos ejemplos ya más vinculados a algo práctico. Hemos dicho que es importante siempre tener en mente el espacio donde estas ocurrencias ocurren, ¿no? El espacio temporal, el espacio, si quieren ahí, espacial, o el espacio en términos de volumen. En el fondo estamos de alguna manera determinando que hay un espacio continuo asociado a las ocurrencias de una Poisson. El tiempo es una medida continua, ¿no? Ocurrencias en una hora, digamos, ¿no? de un determinado evento. La distancia o el volumen o el espacio de una región, digamos, igual son unidades continuas. Entonces estamos hablando de ocurrencias en un espacio continuo de eventos discretos. Eso es lo que estamos tratando de modelar con el caso de la Poisson. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Cierta oficina de bomberos recibe en promedio 3 llamadas por día. Cierta oficina de bomberos recibe en promedio 3 llamadas por día. Calcular la probabilidad de que reciba 4 llamadas en un día, ¿no? Calcular la probabilidad de que reciba 4 llamadas en un día. Entonces, primero, para definir si esto es Poisson o no, ¿no? Si esto es Poisson o no, tenemos que empezar a identificar esas características, las ocurrencias y el espacio continuo. Porque uno podría decir acá, bueno, cierta oficina recibe en promedio 3 llamadas por día, calcular la probabilidad de que reciba 4 llamadas en un día. Parecería una binomial, aunque le falte información si fuera ese el caso, ¿no? Pero si logramos identificar estas dos características, las ocurrencias, ¿no? La variable aleatoria como tal, cuáles son las ocurrencias, y el espacio, ¿no? Y el espacio continuo, vamos a poder resolver fácilmente esto. ¿Cuáles son las ocurrencias? En este caso, las llamadas por día, ¿no? Eso es lo que uno no puede controlar, esa es la variable aleatoria. El número de llamadas que recibe esta oficina de bomberos. Por eso ahí partimos de esto, ¿no? X vendría a ser el número de llamadas que recibe la oficina de bomberos. Este es uno de los primeros elementos. El número de llamadas que recibe la oficina de bomberos. Esta ocurrencia la tenemos que casar al espacio continuo en el que se esté moviendo el problema. ¿Cuál es el espacio continuo? Nos están hablando de un día, en este caso es tiempo, ¿no? Un día en particular, digamos, ¿no? Un día en particular. Entonces la variable aleatoria será número de llamadas que recibe la oficina de bomberos en un día, ¿no? En un día. Ya tenemos las ocurrencias y el espacio continuo claramente determinado, que en este caso es un día. ¿Qué otra información nos dan antes de definir qué distribución sigue esto, ¿no? ¿Qué otra información nos dan? Nos dice que el promedio de llamadas en esa estación es de 3 llamadas por día. En promedio le dan 3 llamadas por día.
Acá voy a ponerse una nota antes de marcar la solución. Recordar, ¿no? O tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta que el promedio, ¿no? El promedio o la media, ¿no? O la media, el promedio o la media eh, puede ser tomada como un sinónimo, ¿no? Sinónimo, como un sinónimo del valor esperado, del valor, o de la esperanza, ¿no? De la esperanza matemática. Esperanza matemática. De la esperanza matemática. Habíamos dicho cuando hemos visto el tema de variables aleatorias que la esperanza matemática es lo más parecido a lo que era el promedio en el tema 1 de la estadística descriptiva, ¿no? La esperanza matemática trata de decirnos cuál es el valor más probable dentro del experimento aleatorio. El promedio también nos dice eso, ¿no? ¿Cuál es el número esperado? ¿Cuál es el valor esperado? ¿Cuál es el promedio de los datos, digamos, ¿no? Podemos trabajarlos como sinónimos en estos ejercicios, ¿no? Son una especie de sinónimos. Nos dicen el promedio son 3 llamadas por día. Lo que nos están diciendo, ¿no? Así, lo voy a poner, ¿no? Así. Así, la información la información dada es, ¿qué nos dicen? Que la esperanza de la variable aleatoria que nos están dando es igual a 3. Eso nos están diciendo. La esperanza de x es igual a 3. Por cómo hemos definido a x, ¿no? Por cómo hemos definido de x, número de x llamadas, x es una distribución de tipo Poisson, ¿no? Es número de ocurrencias en un determinado espacio continuo, en este caso en un día, ¿no? Número de llamadas que recibe esta oficina de bomberos en un día. Es una Poisson. Si es una Poisson y nos dan además la información de su esperanza, la esperanza de x es igual a 3, ¿qué podemos decir de esto? ¿A qué es igual la esperanza de una Poisson? A lambda, ¿no? A lambda. Ya nos están dando, con esta idea del promedio, el valor de lambda. El valor de lambda había sido igual a 3, ¿no? Por eso es importante hacer esta conexión entre el promedio, la media y este concepto de esperanza matemática. Lambda había sido igual a 3. Entonces, ¿no? Entonces, yo ya podría concluir a partir de esto que x se distribuye Poisson con parámetro lambda igual a 3, por la información dada en el ejercicio. Lambda igual a 3. Se distribuye de esa forma. Ya está, digamos. Es el primer paso, siempre es identificar la distribución de probabilidades basada en la información dada. Ya hemos hecho ese primer paso, digamos, para resolver este ejercicio. A partir de eso es básicamente puros cálculos, ¿no? ¿Qué nos piden? La probabilidad de recibir 4 llamadas en un día. La probabilidad de que x sea igual a 4. Como tengo ya, esta es la forma de la distribución Poisson, exponencial de menos lambda, lambda x, x factorial. Tengo toda la información, simplemente sería reemplazar. La exponencial de menos 3, dado que lambda es 3, de lambda elevado al x, 3 elevado a 4, sobre 4 factorial. Reemplazando todos los valores que ya conozco, haciendo las operaciones respectivas, la probabilidad de recibir 4 llamadas, ¿no? La probabilidad de que esta estación de bomberos reciba 4 llamadas, es de 0,168, ¿no? 0,168. Vámonos, otro ejercicio. Otra pregunta dentro del mismo ejercicio. Que reciba 3 o más llamadas, ¿no? Que reciba 3 o más llamadas. ¿Cómo resolveríamos esto? Que la estación de bomberos reciba 3 o más llamadas en un día, ¿no? 3 o más llamadas en un día. Sabemos que la distribución es Poisson, ¿no? Sabemos que la distribución es de tipo Poisson. Entonces lo que podemos hacer es, bueno, calcular esa probabilidad. Sería la probabilidad de que reciba 3 llamadas
3 o más llamadas en un día, la podemos ver de esta forma. La probabilidad de que X sea mayor o igual a 3. Ahora, no tendría sentido dejarlo ahí, ¿no? De calcular mayor o igual a 3, porque esta distribución se va hasta el infinito hacia la derecha, ¿no? Entonces, para calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual a 3, debería calcular la probabilidad de que es igual a 3 más la probabilidad de que es 4, de que es 5, de que es 6, de que es 7, de que es 8, de que es 9, hasta el infinito, ¿no? Y eso no tiene sentido. Lo más adecuado en este caso es aplicar alguna de las propiedades que tenemos. Puedo encontrar el complemento de esta probabilidad. Sería 1 menos la probabilidad de que X sea menor a 3, ¿no? De que X sea menor a 3. 1 menos la probabilidad de que X sea menor a 3. Esto será 1 menos, ahí corchete, ¿a qué será igual la probabilidad de que X sea menor a 3? O X es igual a 0, o es 1, o es 2, ¿no? Que son los tres valores que yo tengo, ¿no? Dentro del recorrido de la Poisson, que es mayores o iguales a 0. Entonces, acá ya es un tema más de cálculo. X igual a 0. Calcular esta probabilidad para 0, para 1, para 2 y después sumarlas. Y con eso tendría la probabilidad de que X sea mayor o igual a 3, ¿no? Ya es un tema más de cálculo, digamos, ¿no? Eso como un ejercicio basado un poco en esta idea de aplicar algunas propiedades y de que no es posible en todos los casos, ¿no? Calcular probabilidades así estelares, hay que buscar propiedades, ¿no? Pues eso está ahí pendiente, esto pues ustedes lo pueden ir completando, simplemente resolver cada uno de estos valores, ¿no? Este es un ejemplo, este de acá es un tema muy importante, este de acá, ¿no? Este siguiente es un ejercicio ya un poco diferente dentro de la misma idea de los bomberos, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad de que reciba 10 llamadas en una semana? Estoy cambiando el espacio continuo de trabajo de la Poisson. Ya no es un día. Ahora estoy hablando de semanas, de una semana. Y en la Poisson normalmente los ejercicios vinculados a esta distribución están orientados a eso, digamos, a mover la escala un poco, ¿no? Mover este espacio continuo. Ya no hablo de un día, en este caso hablo de una semana, 7 días. ¿Cuál es la probabilidad de que reciba 10 llamadas en una semana, en 7 días? Cuando eso sucede, estos dos componentes que les decía de la Poisson, uno se está manteniendo estable, que es la cantidad de llamadas en este caso. Lo que se está moviendo es el espacio. Lo que se está moviendo es el espacio. Entonces, X, la forma de la variable aleatoria en realidad cambia. Ya no es el número de llamadas en un día. Será el número de llamadas a la oficina de bomberos durante 7 días. El número de llamadas a la oficina de bomberos durante 7 días. Ese será ahora el espacio o la definición de la variable aleatoria. Y este será el nuevo espacio continuo de trabajo durante 7 días. ¿No? 7 días. ¿Cómo altera este cambio la forma de nuestra distribución de probabilidades? Es básicamente, en estos casos, hacer una especie de regla de 3. ¿No? Es hacer una especie de regla de 3. Si el promedio, ¿no? Acá lo voy a poner, ¿no? Como una nota para que tengamos eso también, ¿no? La idea, ¿no? La idea es aplicar una regla de 3, para reescalar, digamos, reescalar la información. Sabemos que en promedio se reciben, ¿no? En promedio se reciben 3 llamadas por día, ¿no? 3 llamadas por día. ¿Cuántas, no? ¿Cuántas en una semana o en 7 días, se espera, ¿no? Se espera en promedio que se reciban ¿cuántas? ¿No?
Si en un día en promedio recibía 3, en 3 días, perdón, en 7 días recibiré 3 por 7, digamos, ¿no? De cada uno de los 7 días, el promedio de 3, 3 por 7. Se esperaría que en 10 días, perdón, en 7 días, a un promedio de 3 llamadas por día, esos 7 días ahora ese promedio fuera de 21 llamadas cada 7 días, digamos, ¿no? 21 llamadas cada 7 por semana, digamos, ese sería el nuevo promedio. Esa es nuestra idea de regla de 3 en este caso, ¿no? Lo que estaríamos diciendo que este finalmente es la esperanza de x, ¿no? Dicho de otra manera, este es el nuevo valor de lambda, ¿no? Con esa corrección. Este es el nuevo valor de lambda, con esa corrección. Es hacer un arreglo básicamente, ¿no? Es hacer un arreglo sobre la forma de esta distribución, ¿no? En este caso la exponencial de x va a ser simplemente lambda, y en este caso como es semana, haciendo la regla de 3, 3 por 7, 21. En estos ejercicios de la Poisson, lo más complejo en algunos casos es hacer esta pequeña transformación, esta pequeña regla de 3 para entender un poco la dimensión de la pregunta. Ya haciendo eso, ¿no? Entonces, tenemos que nuestra variable aleatoria, que es el número de llamadas a la oficina de bomberos durante 7 días, es una Poisson, se distribuye Poisson con parámetro lambda igual a 21. ¿No? Con parámetro lambda igual a 21. Es el único cambio, ¿no? Entonces, a partir de eso, nuestra función está un poco cambiando, ¿no? El lambda ya es igual a 21. ¿No? Es el único, bueno, básicamente el único cambio, ¿no? Lambda es igual a 21, dado que es el único parámetro. Así que, ¿cómo calculamos la probabilidad de que reciba 10 llamadas en una semana? Eso será igual a la probabilidad de que x sea igual a 10, ¿no? La probabilidad de que x sea igual a 10. Exponencial de menos lambda, lambda es igual a 21, de lambda x, 21 elevado a 10 sobre x factorial, 10 factorial. Haciendo los respectivos cálculos, esto había sido igual a 0.00348. Ya está eso ahí resuelto. Para retomar esta idea de la regla de 3, uno puede pensar en esto, ¿no? ¿Cuántas llamadas en promedio se espera tener durante un año? ¿No? Pensando que en un año hay 365 días. Si cada día se espera un promedio de llamadas de 3 y el año tiene 365 días, en un año se espera que llamen en promedio 1095 personas, ¿no? O 1095 llamadas, ¿no? A la oficina de bomberos. Tiene esa idea la distribución de Poisson, ¿no? De Poisson. Y bueno, finalmente, ¿no? Podemos terminar con este ejercicio de acá, bueno, o uno más si nos alcanza el tiempo. Este segundo ejercicio, ¿no? Que tiene la misma idea, ¿no? En el fondo es una distribución Poisson, hay que identificar las ocurrencias y el espacio continuo en el que se está trabajando en este caso, ¿no? Nos dice, suponga que hay en promedio 2 suicidios por año en una población de 50.000 habitantes, ¿no? Suponga que hay en promedio 2 suicidios por año en una población de 50.000 habitantes. En una ciudad de 100.000 habitantes, encuentre la probabilidad de que en un año dado exista un suicidio, la probabilidad de encontrar un suicidio, o que existan 2 o más suicidios en una ciudad de 100.000 habitantes. Este es el ejercicio planteado. Veremos la solución. Ahí les voy a dejar a ustedes unos 5 minutos para que ustedes vayan pensando y que me digan qué forma tiene la variable aleatoria, quién es, digamos, ¿no? La ocurrencia y el espacio de tiempo. Y después me digan cuál es la forma de esta distribución. X se distribuye, estamos presumiendo que es Poisson porque es un ejercicio de la Poisson. ¿Cuál será el valor de lambda en este caso? ¿No? ¿Cuál será el valor de lambda? Y con eso ya va a ser mucho más fácil resolver los dos ejercicios, ¿no? Porque en un caso nos están pidiendo
la probabilidad de que x sea igual a uno. Y en el otro caso nos están pidiendo la probabilidad de que existan dos o más suicidios, la probabilidad de que x sea más grande o igual a 2, ¿no? Esas dos probabilidades nos están pidiendo, pero para eso tenemos que especificar claramente la función de probabilidades. A ver, denle una lectura al ejercicio y a partir de eso veremos qué tal. ¿Ya? Les doy unos 5 minutos para que vayan pensando la distribución, la forma y si no, igual los valores de estos dos ejercicios, ¿no? Son la 1:28 hasta la 1:33. Hasta la 1:33 para que ustedes vayan viendo por dónde cómo podemos plantear esto. A ver, les dejo ahí. Si van teniendo dudas, igual pueden usar el chat o activar el audio sin problemas. Nos vemos en 5 minutos.
tal? ¿Cómo ha sido, chicos? Chicas, ¿alguien tiene la forma de la variable aleatoria? Ahí está, Natalia. Suicidios por año. Ya, está bien. Falta un poco la variable aleatoria, pero habría que ver si los otros están bien, ¿no? A ver, ¿cuál sería la forma de la variable aleatoria? ¿Alguien más tiene algún candidato? Creo que está bien. Los sucesos finalmente son suicidios, ¿no? Suicidios, ¿no? Suicidios. Suicidios por año. Suicidios por año. ¿Qué más? Número de suicidios en una población por año. Ya. Aquí hay como que dos cosas metidas, ¿ya? Entonces, podrían ser... está bien. Número, voy a poner... número de suicidios por año. Número de suicidios por año. En una ciudad de 100.000 habitantes. ¿Ya? Esa es un poco la idea completa. ¿Ya? También son números de suicidios o suicidios por año. Pero lo importante de destacar acá es que es una ciudad. Vamos a poner todo esto, ¿no? Por año en una ciudad de 100.000 habitantes, ¿no? Esa es un poco la idea. Y ahí nos dice Luis Fernando que en este caso el valor esperado sería igual a 4 para 100.000 habitantes, ¿no? Y sí, ¿no? Nos dicen que hay que suponer que en una ciudad por cada 50.000 habitantes se espera que existan 2 suicidios. O sea, ahí la regla de 3 debería ser, ¿no? En una ciudad de 100.000, ¿cuánto se esperará? En una ciudad de 100.000 se esperará, como dice su compañero Fernando, se espera que hayan 4 suicidios, ¿no? Dimensionando la ciudad, digamos, ¿no? Dimensionando el tamaño de la ciudad. X es igual a, o X se distribuye Poisson con lambda igual a 4. Esa es la consideración que hay que hacer detrás de esto. Y a partir de eso podemos ya resolver x igual a 1, ¿no? Esto ya es mucho más sencillo, es básicamente 1 factorial acá. Esto es lambda x de exponencial de menos lambda, ¿no? Exponencial de menos lambda, perdón, exponencial de menos lambda de lambda x. Exponencial de menos lambda, ¿no? Acá voy a poner exponencial de menos lambda, lambda vale 4, por lambda x. 4 elevado a 1. ¿No? 4 elevado a 1. Exponencial de menos lambda, lambda x, x factorial. Haciendo esto, podemos ver a qué será igual exponencial. La función exponencial, aquí es exponencial de menos 4. Multiplicado por 4, 4 elevado a la 1, 4 nomás, todo esto dividido entre 1, ¿no? Lo mismo, ¿no? 0.07, ¿no? 0.073233, digamos, ¿no? Para tener ahí 4 decimales. Entonces ahí, sí, dos de sus compañeros tenían el dato correcto. Ahí, justamente, el cálculo va a ser fácil, ¿no? Lo difícil es la especificación, ¿no? Ni tan difícil, ¿no? Es un poco de razonar algunas cosas. Hay algunos ejercicios un poquito más rebuscados en el texto, van a ver, pero en el fondo es aplicar reglas de 3, ¿no? En el fondo es aplicar reglas de 3. Ya tendríamos la probabilidad de que ocurra al menos un suicidio. Bueno, ocurra un suicidio en realidad, la probabilidad de que ocurra un suicidio en esta ciudad de 100.000 habitantes, ¿no? En este punto es importante recordarles que, ¿para qué sirve esto, digamos, ¿no? Uno puede construir este promedio de 2 suicidios a partir de reportes históricos, ¿no? Puede decir, bueno, tenemos nuestra colección de nuestros reportes de suicidios desde el 2000 hasta el 2019, ¿no? Y hemos encontrado que en ciertas ciudades, por decir, el promedio de suicidios es igual a 2 por año, ¿no? Eso es lo que sucede. Llega el 2020 y empiezan a haber muchos más suicidios, ¿no? Nosotros esperábamos, la probabilidad de que exista un solo suicidio era 0.733, digamos, ¿no?
pero empiezan a aparecer muchos más suicidios en esa ciudad justo durante ese año. Entonces, de alguna forma se está alterando el comportamiento natural de un fenómeno que uno ya podría predecir como una pastora. Entonces, entender, bueno, después entender el cambio de un punto a otro es lo que nos puede motivar a ver qué es lo que ha pasado, digamos, a qué se deben una tasa de suicidio más alto, realmente son suicidios o son otros factores. Y justo acá la distribución Poisson nos puede dar esa alerta del cambio, digamos, ¿no? Nos puede dar una alerta del cambio. Tal vez sería más interesante, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que existan 10 suicidios en un año dado que hemos visto que han ocurrido 10 suicidios, ¿no? ¿Cuál sería esa probabilidad? Si esa probabilidad todavía es relativamente alta en esta situación, uno puede decir, ah, ya, es un tema probable, ¿no? Pero si tuviera una probabilidad muy, muy pequeña, entonces tiene que haber algún otro factor para que no se esté siguiendo con el comportamiento natural de las poblaciones, ¿no? Tiene que haber algo por detrás, ¿no? Ya, a ver, el siguiente ejercicio, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2, ¿no? La probabilidad de que x sea mayor o igual a 2. A ver, ahí tenemos dos candidatos. Cristian y Iván postulan dos números un tanto diferentes. Bueno, ni tanto, creo que uno es el complemento del otro, ¿no? Bueno, tampoco. Ya, a ver, veremos cómo se resolvería esto. Eh, Obviamente no tenemos que aplicar la propiedad del complemento como su compañera Natalia puso en algún momento. Es uno menos la probabilidad de que x sea menor a 2, ¿no? Y esto en el fondo es igual a uno menos, voy a poner corchete, la probabilidad de que x sea igual a cero, ¿no? Si es menor a 2 es o cero o es uno, ¿no? O es cero o es uno, ¿no? O es cero o es uno. Esas dos probabilidades. Ah, bueno, Iván rectificó y ya tiene 0,98. Creo que hay dos coincidencias ahí. Seguramente ese valor se confirmará si todo está en orden, ¿no? Ya tenemos eso, así que lo único que nos queda es reemplazar los valores, ¿no? Voy a copiarme parte de lo que está acá para tener esos dos componentes, aplicando ambos casos ya distribuyendo el signo y todo lo demás, ¿no? Tendría en ambos casos exponencial de menos lambda no se mueve de lambda x. En el primer caso es lambda 0, diría x igual a 0. Y en el segundo caso es x igual a 1, ¿no? Que ya lo teníamos antes. Simplemente, bueno, sería resolver esta relación en realidad. A ver, lo haremos directamente acá. Sería 1 menos 4 elevado a la 0 es 1 nomás, no importa. 0 factorial es 1 por convención. El único que tendría ahí sería la exponencial de menos 4, ¿no? La exponencial de menos 4. Ese sería el valor de este término, ¿no? Menos el otro que ya lo habíamos calculado antes, ¿no? Que era justamente todo este de acá, ¿no? Exponencial de menos 4 por 4. Ese sería 1 menos la exponencial de menos 4 por la exponencial de menos 4 por 4 simplemente. ¿No? Y sí, había sido 0,98. 0,98. Y ya está, ¿no? Ya con eso tenemos resuelto el ejercicio. Y sí, han visto, es relativamente sencillo. Tal vez el primer paso es lo que hay que un poco trabajar. Eso es lo que hay que trabajar básicamente. A ver, voy a ir, bueno, seguramente ya les ha llegado también, a ver, ya les ha debido llegar la tarea de hoy, ¿no? Que es en realidad una demostración. Me confirman si les ha llegado. Creo que no. Sí, dicen ya llegó. Ah, ya, súper, gracias.
Déjenme editar una cosa que no había puesto el tema. Ya está. Es una demostración de esto de la distribución Poisson. Más tarde voy a poner unos dos ejercicios más, ¿no? Cada uno por 2 puntos. Igual, hasta el jueves, ¿no? Tienen tiempo hasta el jueves para ir resolviendo. Van a ser ejercicios vinculados a las anteriores distribuciones que hemos visto, ¿no? Que es la distribución binomial y la distribución hipergeométrica o geométrica o binomial negativa. Ya voy a preparar dos ejercicios más. Y con eso tendríamos más o menos unos 6 puntos para este capítulo. Ya unos 6 puntos para este capítulo dentro de las tareas virtuales. Formalmente, con este tema, con la distribución Poisson, cerramos este tema 4 de distribuciones discretas. ¿Ya? Con este tema cerramos esto, ¿no? Ahí los ejercicios les van a ayudar un poco a repasar algunas cosas. Tenemos los apuntes, tenemos las clases grabadas. Y bueno, no sé si tienen ustedes alguna duda o pregunta hasta acá. ¿Alguna duda tal vez que se haya generado en algún punto? Todo claro, por el momento. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, de todas formas, con los ejercicios que vayan resolviendo, pueden escribirme, preguntar al correo, yo ahí voy respondiendo si es que tienen alguna duda de cómo aplicar algo, ¿no? Si es que algo no se entiende. Y ya el día jueves estaríamos empezando con el tema 5, ¿no? Nos faltan dos temas para terminar la materia, ¿no? Ya estamos empezando con otro mes, casi la 100 semanas, así que eso se va a pasar seguramente volando. Vamos a entrar a las distribuciones continuas el día jueves, ¿ya? Si es que no existen preguntas sobre esto. Respecto el examen, ¿no? Respecto el examen, les voy a pasar las notas, yo creo que la siguiente semana, ¿no? Entre martes y jueves ya voy a tener las calificaciones, los solucionarios y todo eso para que ustedes vayan revisando también y un poco vayan viendo, digamos, cómo están en la materia. ¿Ya? Así que eso, tengan un poco de paciencia. La siguiente semana, entre martes y jueves, yo les voy a compartir un enlace donde van a estar sus notas, su carnet de identidad, sus notas y bueno, la puntuación que tienen en cada uno de los ejercicios y bueno, ahí también los diferentes solucionarios, ¿no? Para que vayan viendo y vayan contrastando con lo que ustedes han marcado. Posiblemente tal vez haya alguien no está de acuerdo y puede revisar ahí los ejercicios o duda de la calificación, puede ir revisando ahí. Y sí, eventualmente tal vez exista algún error, ¿no? Alguna vez ha pasado que el sistema no está contemplando algunas cosas. Justamente para eso igual puede servir esta publicación del primer parcial, ¿ya? Entonces la siguiente semana les voy compartiendo eso y nos vemos el día jueves para la siguiente clase, ¿ya? ¿O alguien tiene alguna consulta, duda? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Todo bien? Ya, ya, sí, sí, voy a actualizar el repositorio, no lo he ido haciendo. Gracias por recordar. Franklin, lo voy a hacer ya nada más. Y con eso van a tener igual las actualizaciones de esto. Nada, no te preocupes, gracias, más bien. Super, nos vemos. Nos vemos el jueves, chao, chao.